Hola amigos, pero fíjense nada más qué interesante es el desafío número 136. Tenemos una figura por aquí, un semicírculo y un círculo completo que tienen el mismo radio. Fíjense, el radio mide lo mismo. Y necesitamos encontrar el área sombreada que está aquí en verde. Entonces, como siempre, puedes solucionarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Ahora, como ustedes saben, desde el centro del círculo hacia cualquier parte del perímetro debe medir lo mismo, o sea, el radio debe ser del mismo tamaño. Entonces podemos borrar esto de aquí y ponerlo por acá, de esta manera, fíjense. Y también podemos hacer lo mismo con este radio de aquí. Podemos borrarlo aquí y ponerlo acá. Listo. Esto lo hacemos con el propósito de formar por aquí un triángulo rectángulo. Fíjense, se forma el triángulo rectángulo, esta línea azul que se completa con esta línea roja y la línea negra de acá debajo. Listo. Ahora, como esto de aquí también es radio, también tiene que tener la misma medida que este de aquí. Entonces aquí también vamos a tener 2 raíz de 3. Muy bien. Y vamos a completar por acá con una línea que va a estar paralela a esta línea de acá, fíjense. Y que pasa justo por en medio del semicírculo. Ahora aquí nosotros podemos unir estas dos líneas de esta forma. Y formamos un rectángulo, fíjense. Las 3 líneas rojas con la línea negra de acá debajo forman un rectángulo. Ahora, como vamos a tener una sola línea, esta hipotenusa, entonces vamos a sumar estas dos cosas. Tenemos 2 raíz de 3 más 2 raíz de 3 y esto va a ser igual, fíjense, estamos sumando esta línea de aquí con esta línea de acá. Como es 2 raíz de 3 más 2 raíz de 3, esto es 4 veces la raíz de 3. Podemos borrar entonces esto de aquí y poner por aquí 4 veces la raíz cuadrada de 3. Perfecto. Tenemos la medida de esto de aquí, tenemos la medida de esto de acá y podemos sacar pues la base de este triángulo rectángulo. Fíjense, aquí se forma un ángulo de 90 grados. Entonces podemos sacar esta base para tener la base también del rectángulo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Se aplica Pitágoras, ¿no? Sabemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado sumado el otro cateto al cuadrado. Muy bien. Entonces, la hipotenusa pues es esta de aquí. A este cateto lo vamos a llamar cateto B. Y al cateto de acá debajo, que es la base, lo vamos a llamar cateto A. Listo, el cateto A no lo tenemos, pero tenemos el B y la hipotenusa, así que podemos despejarlo de aquí. Entonces, vamos a despejar A. Por lo tanto, esta B que está al cuadrado, que se está sumando, pasa al otro lado o queda en el otro lado restándose. Nos queda entonces h cuadrado menos b cuadrado y esto es igual a al cuadrado. Vamos a ir reemplazando datos, entonces tenemos h, la hipotenusa es 4 raíz de 3. Entonces por aquí ponemos 4 veces la raíz de 3 y esto va a estar elevado al cuadrado. Menos la b es 2 veces raíz de 3. Entonces 2 raíz de 3 y esto también está al cuadrado, ¿no? Y esto va a ser igual a al cuadrado. Muy bien. Ahora pues vamos a ir elevando cada término, ¿no es cierto? 4 al cuadrado es 16 y la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, pues aquí se simplificaría el exponente con el índice y me queda simplemente 3 menos 2 al cuadrado pues es 4 y esto ya habíamos dicho que queda simplemente 3 y esto es igual a al cuadrado. Muy bien, 16 por 3 es 48 menos 4 por 3 es 12 y esto es igual a al cuadrado. 48 menos 12 es 36 que sería igual a al cuadrado. Muy bien, para despejar a, entonces aplicamos raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad. Y como aquí tengo un término que está al cuadrado, por aquí, por las propiedades de los valores absolutos, aparece un más menos. Pero solo vamos a tomar la solución positiva porque estamos hablando de distancias. Entonces la solución positiva de esto me queda la raíz cuadrada de 36, que es 6.
Y esto va a ser igual a A, porque aquí ya se simplifica este exponente con el índice de la raíz. Fantástico, hemos encontrado ya la base de nuestro rectángulo, fíjense. Entonces ya podemos sacar el área del rectángulo. Vamos a hacerlo. Entonces tenemos el área de un rectángulo es igual a la base por la altura, ¿sí? Entonces el área del rectángulo, pongan mucha atención que esta B no es la misma B de acá. Esta B es de la base de un rectángulo. Entonces la base del rectángulo vendría a ser el valor que tengamos en A, que ya lo encontramos, que es 6. Por lo tanto, la base del rectángulo es 6 multiplicado por la altura, y la altura es 2 raíz de 3. Entonces ponemos por aquí 2 raíz cuadrada de 3. Ya sabemos cuál es el área del rectángulo. 6 por 2 serían 12 raíz cuadrada de 3. Muy bien, ya tenemos el área del rectángulo. Y ahora vamos a sacar el área de este cuarto de círculo. Fíjense, se forma un cuarto de círculo, ¿no? Esta parte de aquí. Y acá también un cuarto de círculo. Y como los dos tienen el mismo radio, entonces se puede decir que la suma de este cuarto de círculo más este cuarto de círculo me da la mitad de un círculo. Entonces vamos a sacar el área de la mitad de un círculo. El área de la mitad de un círculo, ¿sí? Lo vamos a dibujar de esta forma. Entonces, el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Pero como estamos hablando de la mitad, entonces tenemos que dividirlo para 2. Muy bien, entonces tenemos el área de la mitad de un círculo, que va a ser igual a pi por radio. ¿El radio cuánto es? El radio ya sabemos, es 2 raíz de 3 para ambos, para el círculo y para el semicírculo. Entonces 2 raíz de 3, y esto va a estar al cuadrado, fíjense, por este cuadrado de aquí. Y esto está sobre 2, ¿no? No hay que olvidarlo, por aquí sobre 2. Entonces vamos a poner más acá abajo el área del semicírculo o de la mitad del círculo es pi. Por aquí tenemos 2 al cuadrado, que es 4. Y por aquí ya habíamos dicho que la raíz cuadrada de 3 al cuadrado es 3. Todo esto sobre 2. Simplificamos, la mitad de 2 es 1, la mitad de 4 es 2. Y ya hemos obtenido el área del semicírculo. Va a ser 2 por 3, 6 pi. 6 pi, perfecto, fantástico. Hemos encontrado el área de esta parte de aquí y esta parte de acá. Muy bien, ahora con estas dos áreas que tenemos aquí, esta de aquí y esta de acá, ya vamos a poder encontrar el área sombreada. Vamos a borrar todo lo demás y vamos a dejar solo lo que tenemos en las cajitas. Borramos entonces. Y anotamos pues lo que tenemos en estas cajas por aquí. Tenemos que el área del rectángulo va a ser igual a 12 por raíz cuadrada de 3. Muy bien. Y también tenemos que el área de la mitad de un círculo es igual a 6 pi. Perfecto. Borramos lo demás, entonces borramos esto de aquí y esto de acá. Listo. Y vamos a ver. Tenemos aquí el rectángulo, vamos a quitar esto de aquí, listo, para que se pueda visualizar bien todo lo demás, lo que vamos a hacer. Vamos a quitar estas líneas, vamos a quitar esto de aquí. Y fíjense, tenemos un rectángulo que está formado por esta línea de aquí, esta línea de acá y esta línea de acá arriba. ¿Listo? Y entonces, el área de todo este rectángulo, entonces el área total, o sea, el área sombreada, vamos a poner el área sombreada. El área sombreada va a ser igual al área total, que sería el área del rectángulo. Entonces, el área del rectángulo menos el área de los 2 cuartos de círculo que ya habíamos calculado, que es el área del semicírculo o el área de la mitad del círculo, ¿no? Entonces, el área de la mitad del círculo. Ya, al restar esto nos va a dar esta área de aquí que está pintada en verde, pero también nos va a dar esta área de aquí.
Entonces, para que nos dé simplemente el área de acá abajo, tenemos que dividir esto para 2. Vamos a borrar esto. ¿Listo? Entonces vamos a dividir esto para 2, ¿sí? Porque la resta de esto me va a dar el área de aquí y el área de acá, pero solo necesito esta de aquí. Entonces dividimos para 2. Y ahora sí que vamos a obtener el área sombreada. Va a ser igual a 12 por la raíz cuadrada de 3. Y vamos a poner por aquí 12 por la raíz cuadrada de 3 menos 6pi. Y todo esto sobre 2. Muy bien. Vamos a ver el área sombreada, entonces va a ser igual. Por aquí tenemos 12, tenemos 6, podemos sacar factor común, el 6. Dentro del paréntesis nos va a quedar 2 por la raíz cuadrada de 3. Teníamos que dividir esto para esto. Me queda 2 raíz cuadrada de 3 menos 6pi dividido para 6. Me queda simplemente pi. Todo esto sobre 2. Simplificamos aquí la mitad 1 y la mitad 3. Y ya hemos obtenido la solución. El área sombreada va a ser 3 por 2 raíz cuadrada de 3 menos pi. Y si queremos, pues podemos poner esto dentro de la calculadora y vamos a obtener que esto es igual a 0,967 unidades cuadradas, porque estamos hablando de área. Entonces la solución es que el área sombreada va a ser 0,967 unidades cuadradas. Fantástico, hemos encontrado la solución para nuestro ejercicio de áreas sombreadas. Impresionante. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.